concedió el señor Hernán Sigifredo Rubio, quien pues precisamente nos va a aclarar todas las inquietudes, las dudas y bueno, ahorita que se aproxima el regreso a la presencialidad en todas las instituciones, no solamente de nuestro departamento del Tolima, sino de todo Colombia, pues quisimos tener este espacio con él para que precisamente sea él como presidente de Asdetol quien nos aclare todas las dudas e inquietudes que tenemos los ciudadanos en general. ¿Cómo estás, Hernán? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias y les agradecemos a Televisión que pues, nos dé la oportunidad de participar en su medio y de poder llegarle a su audiencia. Claro que sí. Bueno, precisamente, cuéntales a todas las personas que están viendo en estos momentos qué representas, eres el presidente de esta asociación, pero pues, ¿quién es esta asociación y qué funciones tiene puntualmente? Bueno, la asociación, de hecho pues se llama asociación sindical, ¿no? Porque todos los sindicatos son asociaciones sindicales. Nosotros nos organizamos como sindicato, los rectores y los coordinadores del Tolima, de Ibagué del Tolima, nos organizamos como sindicato porque indudablemente la Secretaría de Educación, tanto de Ibagué como del Tolima, algunos funcionarios pues nos tenían en el ojo del huracán y todos los problemas que habían con los maestros, con los trabajadores de las instituciones educativas que ellos no podían resolver, nos los achacaban a nosotros. Es decir, nosotros nos volvíamos los chivos expiatorios de la Secretaría de Educación y además también nosotros terminábamos siendo vistos como si fuéramos la representación o los que reproducíamos todo lo que la Secretaría de Educación o el Ministerio decía, pero nos vulneraban nuestros derechos, nos los siguen vulnerando y querían que nosotros nos volviéramos también, persiguiéramos a los trabajadores y persiguiéramos a los maestros y pues se dieron las condiciones, 5 compañeros empezamos a planear esto, luego con el apoyo de otros compañeros en el 2015 nos organizamos como sindicato. Empezaron 43 y ahora pues tenemos la mayoría de los rectores y de los coordinadores que hay en el Tolima y en Ibagué están sindicalizados. Luego nosotros buscamos a nivel nacional si habían otras expresiones sindicales de rectores y coordinadores, encontramos que había unas de 25 años de existencia, pero nadie las conocía. No tenían conocimiento. Y comenzamos en esa búsqueda y establecimos vínculos y ahora existen 23 sindicatos de rectores y de coordinadores en Colombia. Tenemos en el Chocó, tenemos en Cartagena, en Bolívar, tenemos en Atlántico, en Barranquilla, en Montería, en Bogotá, en Cundinamarca, en Tunja, en Neiva, en Santander, en Pasto, en Nariño, en Cali, en el Valle del Cauca, en fin, 23 organizaciones sindicales y luego nosotros nos agrupamos y conformamos la Federación Nacional de los Directivos Docentes de Colombia, FENDIDOC, y mira, en 5 o 6 años, y ya estamos sentados a la mesa, al mismo nivel de FECODE, con el Ministerio de Educación Nacional y con la Mesa Central de la Presidencia de la República, negociando. Bueno, Nani, precisamente nos mencionabas que más o menos desde 2015 lograron conformar pues, y consolidar este grupo que ha logrado tantas cosas, pero precisamente pues, ¿cuáles han sido esos logros o cuáles han sido esas cosas que han conseguido desde la organización y la consolidación de esta asociación sindicalista de directores, rectores y coordinadores? En el 2017, por primera vez, nosotros logramos sentarnos en una mesa de negociación con la Gobernación del Tolima y poder nosotros negociar el pliego de solicitudes de los rectores y los coordinadores del Tolima. ¿Cuáles eran nuestras necesidades? Porque si bien hay maestros, hay administrativos, las necesidades y estamos en el mismo medio, las necesidades son diferentes. Son diferentes, claro, exactamente, y más ustedes que están a la cabeza, pues como rectores y coordinadores, digamos que son como de pronto Cimatol y FECODE no los lograban representar de la manera que ustedes querían, ¿no? Lo que mencionabas anteriormente. Exactamente, y fíjate que también en esto, nosotros en esa negociación
aparte pues, de hacer las solicitudes, hay algunas que no hemos logrado, que todavía seguimos peleándolas, pero también en esa mesa fue puntual que a nosotros nos dignificaran y nos respetaran. ¿Por qué dignificarnos? Porque generalmente los alcaldes de algunos municipios, algunos funcionarios de la misma secretaría, trataban al rector o al coordinador como si fueran un peón de brega. No entendían el papel que él juega como líder de una comunidad educativa. Y lo amenazaban que si no hacían lo que ellos querían o lo que el grupo político de ellos querían, entonces que se le trasladaba, que se le mandaba para una institución que tuviera menos jornadas. A nosotros nos pagan un sueldo básico más unas bonificaciones. Y entonces, pues, si yo tengo un colegio que tenga 3 jornadas, pues tengo más bonificación que si tengo un colegio donde no tengo sino una sola jornada. Entonces, en eso quisieron hacer un chantaje laboral y un chantaje económico, y aquí el sindicato, nosotros ya como sindicato comenzamos a pelear por esa dignificación, por ese respeto. Lo otro era que maquiavélicamente en alguna institución educativa fraguaban un plan contra el rector o la rectora, o contra el coordinador y la coordinadora, y entonces no era sino salir a hacer ahí un pequeño aspaviento, que incluso patrocinado desde la misma secretaría, porque necesitaban quitar a ese rector, a ese coordinador, para ellos colocar de su movimiento, y entonces lo hacían. Nosotros al interponer el debido proceso, el que se respete el conducto regular, el no que se respete no vulnerar sus derechos también. Exactamente. Entonces, pues eso ha logrado amainar. Todavía persiste, porque lastimosamente Colombia no es un país político, es un país politiquero, es un país marullero, corrupto. Entonces todavía esas prácticas existen, pero al menos el sindicato ha logrado mitigar eso. Ha logrado mitigar. Y entonces, en la medida en que se logran esas conquistas, pues los compañeros se sienten representados, ya no necesitan que ir a lagartearle al político, no necesitan que ir a vender su dignidad, que incluso en algunos espacios hasta acoso sexual y cosas de esas, ¿no? Sí, claro. Porque eso fue una práctica que no es desconocido para nadie. Hubo un momento en que para que a una profesora la trasladaran de una vereda al casco urbano, lo que fuera, tenían que pagar favores sexuales o económicos, y eso aplica para hombres y para mujeres. Era una práctica sucia que hacían. Pues eso se ha logrado ya, en la medida en que se profesionaliza la labor del docente, en esa misma medida entonces todas esas conductas que son aberrantes, pero que persisten, pues se han logrado ir disminuyendo. Y en la medida en que nosotros exigimos es que se obre de acuerdo a la ley, y que nosotros estamos por méritos. Fíjate, porque esa es otra cosa importante. Antes del 2002, a los profesores se les nombraba era por política, por dedocracia. Es más, hay cosas jocosas, que llegaba el tipo por allá del pueblo donde el alcalde y le decía: alcalde, yo necesito que me ayude ahí a que me nombren a mi hija, aunque sea de maestra. Fíjate, aunque sea de maestra, como si el trabajo de los maestros fuera lo más malito, o de enfermera, porque eran las dos ocupaciones. Y entonces el político o el alcalde le decía: pues don fulano, pues a mí me gustaría ayudarle, pero es que no tengo escuela. Y el tipo decía: no, pues yo sé de una parte de mi terreno, y hacía 4 paredes, le ponía techo y hacía una escuelita para que la hija tuviera trabajo. O al contrario, entonces se enviaban profesores donde no se necesitaban. Bueno, precisamente ahorita hacía mención de algo, y es algo que tomó por sorpresa, pero sabemos que en varios colegios, no solamente de nuestra ciudad, sino de otros municipios, se va a empezar a manejar la jornada única. ¿Esto cómo lo tomaron ustedes? ¿Están de acuerdo, no están de acuerdo? ¿Se los impusieron y así va a ser? ¿Cómo van a manejar esto? Bueno, la jornada única nace
en el 2015. Y nace incluso paradójicamente en el marco de un paro, uno de los paros más grandes que ha tenido el magisterio colombiano. En el paro del 2015, que fue más o menos se dio en junio o julio, si no me equivoco, se estaban peleando por reivindicaciones salariales, bueno, y era un justo paro. Sin embargo, mientras los maestros estábamos en paro, porque yo también participé de ese paro, el presidente Santos presentó un acto legislativo ante el Congreso donde solicitaba que se modificara un artículo de la Ley 115 General de Educación. Y el artículo que pedía que se modificara era el artículo que hablaba sobre las jornadas escolares. En ese artículo de la Ley 115, creo que el 52 o 57, hablaba que hay 3 jornadas, o habían 3 jornadas: jornada de la mañana, jornada de la tarde y jornada de la noche. El presidente Santos, al solicitar la modificación por acto legislativo de ese artículo, entonces, creo que ahora se llama el artículo 87, solamente quedaron 2 jornadas en Colombia: la jornada única y la jornada nocturna. ¿Qué significa esto? Pues que lo que tú ves ahorita, que todavía hay colegios que tienen jornada de la mañana, jornada de la tarde y jornada de la noche, tienen plazo hasta el 2025 de convertirse en jornada única. Y al 2030 es obligatorio, todos los colegios deben estar en jornada única. Sabemos que también el tema de la virtualidad pues no solamente afectó a los estudiantes, el cambio, sino también a los docentes, ¿no? ¿Cómo tomaron ustedes el tema? Y más cuando no se venía con una preparación previa, aún todavía después de ya llevar un año en pandemia y pues con el tema del COVID-19. Se presentan muchas fallas, no solamente en las ciudades, sino en los municipios, donde no tienen ni siquiera los niños las garantías para conectarse, los equipos tecnológicos. Entonces, ¿cómo logran ustedes medio enfrentar esta situación? Bueno, tú haces ahí una pregunta supremamente interesante. Imagínate que la UNESCO, hace 21 años, orientó para todos los países vinculados con la ONU, con la Organización de las Naciones Unidas, que la estrategia de la educación para todos. Educación para todos, ¿qué significa? Que la educación tenía que llegar a los adultos, a los niños, a todas las personas. Y dentro de esas estrategias, entonces se hablaba del uso de diferentes alternativas. Por eso es que aparecen las TIC y se comienza a hablar de las TIC en los colegios. Los programas que hacen los ministerios, esos son programas que, como son improvisados y como se hacen es en la inmediatez pero no planeado, pues generalmente fracasan. Y el maestro ya sabe el juego que tiene el ministerio y las alcaldías de las gobernaciones, que cuando ellos quieren agotar el presupuesto, en el segundo semestre, eso llegan a los colegios a darles capacitación de todo. El COVID-19 nos hizo replantearnos también nosotros en la parte pedagógica, didáctica y en educación, porque el maestro... Un reto para ustedes. Claro, porque el maestro, ¿qué sucedió con el maestro? Te voy a dar una evolución de lo que fue con el maestro. Tiza tablero. ¿Tú alcanzaste a estudiar con tiza? No, pero eres de nosotros sí nos tocó con tiza y tablero. Y eso que fuimos de buenas, que no utilizamos la pizarra y la quis. ¿Sabes qué es la pizarra? No. La pizarra es como una especie de piedra que por un lado era negra o verde, que por un lado traía las líneas para que los niños practicaran caligrafía y por el otro lado hicieron operaciones matemáticas, enmarcadas. Y llevaban una varita, parecía una varita, una varillita, que es en el material que utilizan las modistas para hacer líneas en la ropa. Ah, sí, es una tisita para esa limpiar. tisita, eso le llaman la gis. Y entonces, con eso eran los famosos. Con eso comenzaron a estudiar. Después vino la evolución del cuaderno. Luego entonces el profesor empieza a hablar del tablero o la pizarra y la tiza.
Luego eso se transformó en el acrílico y en el marcador, y los colegios que tenían acrílico y marcador, eso era, uno decía, eso es moderno. La Universidad del Tolima, cuando comenzó a implementar esos marcadores y el tablero, eso, no, eso uno decía, es que me tocó un salón con todas las de la ley. Bueno, y el profesor entonces, después cambió, y eso lo honramos, que cambió, ya no utilizaba el tablero sino el guidorín, pero las prácticas del maestro no cambiaron. Es decir, ya el maestro no utilizaba la tiza del tablero, cambiaban las herramientas, utilizaba y después el guidorín, pero él no cambiaba. Él seguía siendo el maestro tradicional, anacrónico, impositivo. La famosa educación tradicional, que como lo dice Subiría, no sirve para nada. Entonces, viene la pandemia. Cuando llega la pandemia, entonces nos dicen, bueno, te comento, todavía hay maestros que no saben manejar el computador y no lo saben aprender. Dicen, ¿para qué eso? Yo ya me voy a retirar, ya estoy pensionado. Pues esta revolución hizo que entonces los maestros aprendieran al menos aprender el computador, aprendieran al menos cómo conectarse a una plataforma de estas virtuales, cómo saber dónde prender y apagar el micrófono y la cámara, y hasta cómo dar clase de esa manera. Bueno, precisamente en los últimos días se vio en el Ministerio de Educación les obliga prácticamente a regresar a las aulas de clase con una alternancia. ¿Qué garantías ya les cumplieron las exigencias que ustedes venían? Esto se viene planteando desde el año pasado, pero ya les pusieron un plazo máximo, 19 de julio, deben volver a las clases. ¿Cómo toman ustedes esto? ¿Cómo lo van a manejar? ¿Les cumplieron las garantías? Bueno, entonces aquí hay que pensar varias cosas. En principio la ministra diseñó la estrategia de la alternancia, que era ir unos días determinados, un grupo de estudiantes, para que se trabajara en una especie de semipresencialidad. Pues la alternancia fue un completo fracaso. A la ministra no le funcionó eso. En las pocas partes que aceptaron la alternancia, les tocó cerrarlas porque el nivel de contagio y las situaciones que se daban particulares obligaron a que se cerraran. De hecho, en Ibagué, cuando se habló de alternancia, aquí se vincularon en principio 12 colegios, 5 privados y 7 públicos. Sí, así es. Pero cuando dijeron vamos a la alternancia, la decepción más tremenda que tuvo la secretaria de Educación de la época en Ibagué fue que o no le fueron los estudiantes, o no le fueron los profesores, o las dos cosas. Y eso fracasó. Y en Ibagué, en el Tolima, intentaron hacerlo con 40 sedes de algunas instituciones educativas. Los resultados fueron desastrosos. La ministra entonces saca una circular, la 05, donde dice que por obligación los maestros tienen que estar el 12 de julio. El 12 de julio. Y los estudiantes a partir del 15, que tienen que estar allá presentes, y el que no vaya se sanciona. Eso es lo que dice la ministra. Y pues, te cuento esta anécdota. Hubo un alcalde de Ibagué, del Tolima, perdón, que por Facebook le dijo a la comunidad que él no estaba de acuerdo con la presencialidad, que eso iba a poner en riesgo la vida de toda la gente y eso, que él no le caminaba. Y me dice el correo de las brujas que a ese alcalde la Procuraduría de Chaparral le abrió proceso, que porque él estaba violando una orden legal, un mandato legal, y que aparte de eso estaba incitando a la comunidad a que lo violara. Absurdos, porque aquí lo que se está hablando es de preservar la vida. Entonces ahora la ministra sale con la presencialidad, que yo lo entiendo más como una salida politiquera, donde es muy posible la ministra
y el presidente Duque estarán desesperados porque necesitan definir la contratación que no han podido hacer, cumplir con las cuotas burocráticas y algo importante, no se nos olvide que estamos a puertas de las elecciones, el año entrante hay elecciones, de tal forma que nosotros estamos en un periodo preelectoral. No se les olvide también aquí como un apunte ingenuo que la ministra tiene su vínculo afectivo con Enrique Peñalosa, que es un precandidato a la presidencia de Colombia y que lógicamente ese partido también tiene sus aspiraciones para Senado y para Cámara. Entonces, sin importarles, porque si tú lees la resolución 77 del Ministerio de Salud, lees la circular 005 del Ministerio de Educación, lees la directiva 12 de la Procuraduría, allí dicen van o van. Sí. Y dicen que lo único que se requiere como medidas de bioseguridad es el lavado de manos, el colocarse el tapabocas y el distanciamiento social. Cosas que realmente los niños y los jóvenes no van a poder cumplir, si somos realistas, ¿no? Entonces, pero no dimensionan, fíjate que eso es una locura, pero no ven los resultados de lo que está pasando en el día a día, para el caso del Tolima, donde se reportan diario más de 600 contagios, ha llegado a picos de 800 y pico, entre 20 y 30 muertos diarios, donde dijo el director del Hospital Federico Lleras que se estaba en un 170% de ocupación. ¿Qué quiere decir? Que están hacinados. Donde las camas UCI ya entraron en el tema de revisar qué prioridad se le da a los pacientes para poderlos tener en una unidad de cuidados intensivos. Imagínate, donde ya se define quién vive y quién muere. Bueno, y realmente lo único que dijeron fue como, bueno, los docentes ya fueron priorizados por las vacunas, entonces enviémoslos al ruedo, y pues como ya están vacunados, piensan que eso. Pero lo que hablábamos ahorita y es, los niños no están vacunados. ¿Cómo decirle a los niños que manejen el tema del distanciamiento? Y más en las instituciones de nuestra ciudad, donde sabemos que hay pues un salón con 35, 36 estudiantes. 54 estudiantes. ¿Cómo se va a manejar el distanciamiento donde ni siquiera los salones están adecuados? Porque fíjate esto, uno, en el afán de que aumenten los ingresos en la institución educativa, entonces esto se volvió un canibalismo. Todas las instituciones educativas quieren seducir para que vayan y se matriculen allá. Y entonces los niños se van y no importa que los embutan ahí. Listo. Pero tú sabías que... Entonces, bueno, eso está demostrado, los infectólogos lo dicen. Yo tengo las 2 vacunas. Pero eso no quiere decir que a mí no me vaya a dar el COVID. Exactamente. Entonces, sí es posible que el COVID mío en mi organismo no tenga el efecto tan contundente, tan letal, tan demoledor. Pero si yo te lo transmito a ti, que no estás vacunada, y si tú no estás vacunada, y si estás tú baja en defensas, te acabo. O sea, yo te estoy matando. ¿Y te imaginas un niño? Entonces, cuando en el niño se dice que no se nota, es asintomático, o que a veces es muy leve, pero lo que ya se está empezando a notar es que estas cepas están adquiriendo tal letalidad que incluso ya no respetan la edad. Fíjate, antes se hablaba de la población mayor de 60 años, ahora se está hablando de una población entre 25 y 45 años. Exactamente. Y antes se mencionaba que la población juvenil no había que vacunarla, porque a ellos no les daba el COVID. Aquí en Colombia ya el presidente está hablando de vacunar a mayores de 12 años, de 12 años en adelante. ¿Por qué a mayores de 12 años? Porque legalmente se conocen como los menores adultos. Pero también ya se está insinuando que con consentimiento de los padres se vacunen a los niños mayores de 5 años. Si es así, entonces esperemos que vacunen a todos los niños. Y empezamos el año entrante. Pero ¿quieres que te diga algo más dramático? ¿Tú sabes cuánto dinero invierte
el Ministerio de Educación por niño en Colombia diario? No, Dame una cifra, no sé, no. lo que te ocurra. Por Diario. niño, Sí, diario. por un niño en la escuela. En el día, ¿cuánto invierte el Ministerio de Educación para satisfacer sus necesidades y todo? Pues no sé, 100.000 pesos. 100.000 pesos. Fíjate que 100.000 pesos es lo que le da anual. Si tú coges esos 100.000 pesos y los divides por 365 días, equivale a 200 pesos diarios. 200 pesos. No alcanza ni siquiera para comprarles el tapaboca. O sea, si se le compra el tapaboca, pues no podemos hacer nada en la institución educativa. Un tapabocas. Pero un tapabocas vale 500 pesos más o menos. Ujú. Fíjate, no hay dinero. La gel, no había plata para poder comprar el jabón. Y Los se habla lavamanos. de fumigar. Fumigar, ¿sabes cuánto vale la fumigación por metro cuadrado en una empresa de estas que lo hagan técnicamente y que no garantiza nada? La fumigación no sirve para nada. Vale 65.000 pesos. Y Metro debe cuadrado. estar haciendo periódicamente. Y tendrían que hacerla una fumigación. Pues yo tuve empresa de fumigaciones. Hay dos clases. Cuando tú vas a fumigar moscas, mosquitos, zancudos y todo eso, cuando se fumiga, el veneno mata al insecto que esté ahí, que esté presente. Lo toca y lo mató. Pero después de que se fumigó, si viene un zancudo, un mosquito, ahí no le pasa nada. O sea que es de acción inmediata. Inmediata. Y sobre No lo que encuentra. prolongada. Entonces no hay acción prolongada. Si es para cucarachas, roedores, ¿sí? Entonces se habla de los efectos residuales, pero se tendría que hacer mes y medio. Para fumigar una institución educativa, por lo barato que fuera, estaríamos hablando de alrededor de 1.000.000 de pesos. O sea, bueno, digamos que las garantías que ustedes pedían para el gobierno No las hay. las hay. ¿Qué opinan? ¿Qué van a hacer entonces los docentes y ustedes? Pues nosotros tenemos que cumplir. Nosotros tenemos que cumplir la ley y acatar, porque no va a pasar lo del alcalde que te comenté. ¿Dónde viene el lío? El lío está en el padre de familia. ¿Qué dicen los padres de familia? El padre de familia, entonces, ¿qué